Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el mensaje de hoy es acerca de la mujer en la Biblia. Así que si tú eres mujer, Dios te ha dado este gran privilegio de serlo. Entonces no pienses que eres inferior o que no tienes un plan definido en Dios. Dios tiene un plan para ti y Dios te creó así mismo como creó al hombre iguales. ¿En qué sentido? Iguales para Dios, pero distintos ¿en qué? En su género, en su sexo. Eso es lo único distinto que tenemos entre la mujer y el hombre. Solo el sexo, solo el género. Pero para Dios somos iguales, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y la mujer, vemos en la Biblia que hubieron 10 mujeres. 10 mujeres que demostraron que su fe era más grande que incluso cualquiera que en aquellos tiempos dijera que tenía algún papel en la historia de los israelitas o en la historia del pueblo de Dios. Y vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, muchas mujeres que se destacaron por su fe, por su valentía, por su dedicación en la obra de Dios. Y asimismo vemos que sobresalieron y que son referentes para todas las mujeres hoy en día. Así que si tú eres, por la gracia de Dios, naciste mujer, debes sentirte bendecida y debes sentirte privilegiada por lo que Dios hizo en ti y hará en ti. La Biblia tiene varios ejemplos de mujeres temerosas de Dios que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres se destacaron en un mundo dominado por los hombres y demostraron que Dios nos usa a todos para cumplir sus propósitos. Y vamos a ver estas 10 mujeres. Y si tú estás escuchando este mensaje y eres mujer, escucha atentamente y identifica qué característica de estas mujeres tienes. Y también para que entiendas que Dios tiene un plan contigo, así mismo como lo tuvo con estas mujeres. Dios tiene grandes cosas para ti. Y si tú eres mujer, este mensaje te va a bendecir y va a aumentar tu fe. La primera mujer que vemos con un papel fundamental y que marcó la historia del pueblo de Dios fue Sara. Sara fue la esposa de Abraham. Y vemos que primero se llamaba Sarai, pero luego Dios le cambia el nombre a Sara. Y dice en Génesis 21:6, sabemos que Sara era estéril y tenía una edad avanzada, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dice que a su edad va a tener hijos. Y cuando Dios dice esto, ella se ríe de sus adentros, pero como Dios lo conoce todo y lo ve todo y lo escucha todo, aunque ella no se rió a carcajadas, Dios la escuchó. Y en Génesis 21:6 dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Qué palabras tan curiosas, ¿no? Y este hecho de lo que le sucedió a Sara fue lo que la identificó como la primera mujer que, a pesar de que en un momento tal vez no creyó en la palabra del Señor, pero después, cuando supo que era cierta la palabra del Señor, entonces ella creyó y su fe se catapultó hacia
grandes eslabones. Y Sara, aunque ya estaba entrada en años, abandonó todo para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña junto con Abraham. Ella permaneció siempre al lado de su esposo, apoyándolo, y con 90 años vio realizado su sueño de tener un hijo. Y Dios llenó su corazón de alegría. ¿Listo? Esta es la primera mujer, Sara, llena de fe, respetuosa, madre del pueblo de Israel. La madre del pueblo de Israel. Y muy bien, la segunda mujer es Miriam o María, la hermana de Moisés. Y vemos que también ella cumplió un papel fundamental en la historia del pueblo de Dios. Porque si Dios no la hubiera usado desde niña para poder, en cierto sentido, salvar a Moisés y guiar la canasta hasta la hija de Faraón, entonces la historia hubiera tomado tal vez un rumbo distinto. Pero vemos que en Éxodo 15:21, Miriam cantaba y dice: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Y Miriam, este es el hebreo para María, nació y creció como esclava en Egipto y cuidó de su hermano Moisés. Cuando él era un bebé, ese es el mismo Moisés a quien Dios puso para liberar al pueblo de la esclavitud. Además de ser líder de alabanza, Miriam o María era profetisa y era muy respetada por el pueblo hebreo. Entonces vemos el liderazgo de Miriam desde una niña, desde que era niña, porque fue ella quien, como lo dije anteriormente, guió la canasta donde estaba el bebé Moisés hasta la hija de Faraón, y fue ella la que le dijo que conocía a una hebrea que podía cuidar a su bebé, que podía amamantar a su bebé, quien era la madre de ella y de Moisés, obviamente. Y vemos cómo Dios la usó primero para ser líder de alabanza y luego para ser profetisa. Entonces ella también fue una líder que Dios levantó para en el pueblo de Israel, para hacer estas cosas grandes, para por medio de ella que el Señor pudiera glorificarse. La tercera mujer es Rahab. ¿Sí escuchó a Rahab? Ella fue prostituta en Jericó y tuvo una historia preponderante en el libro de Josué, en la historia de la tierra prometida. Rahab era prostituta en Jericó y ella salvó la vida de 2 espías. Recordemos que recordemos que Josué en este caso envía a 2 espías a mirar cómo estaban las cosas antes de poder entrar a la tierra prometida. Tenían que pasar primero por Jericó. Y entonces ella tenía cierto conocimiento del Dios de Israel y quería conocerlo más. Cuando ella supo que habían llegado 2 hebreos a Jericó y que estaban allí, que corrían peligro, entonces ella los resguardó en su casa. Esa fue la razón por la que su familia se salvó cuando los hebreos atacaron a Jericó. Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar en el pueblo de Israel. Llegó a ser uno de los antepasados de Jesús y obtuvo un puesto entre los héroes de la fe. Mire esta historia tan bonita. Rahab fue prostituta. Llevaba una vida tal vez alejada de Dios, una vida un poco triste, una vida amargada en cierto sentido, pero luego que escucha de las obras del Dios de Israel, entonces llega un cambio a su corazón. Y al llegar este cambio, entonces reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Y es ahí cuando ella cambia, cuando tiene una conversión. Y resulta de que llega a ser una mujer
A pesar de su vida, ya no importa tu vida pasada, importa lo que eres ahora, importa lo que haces ahora, y importa lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Lo pasado quedó atrás. Y vemos en Hebreos 11:31 que su nombre se menciona, efectivamente su nombre estuvo en boca de los israelitas de generación en generación. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y cuando los muros de Jericó cayeron, la única casa que quedó en pie fue la de Rahab. El resto cayó. Y la única que se salvó fue ella y su familia. Entonces vemos cómo Dios actuó también a través de esta valerosa mujer que fue, mire esto, uno de los antepasados de Jesús. O sea que a través de ella, a pesar de no ser del pueblo de Dios, mire esto, a pesar de no ser del pueblo de Dios, ella fue descendiente, o sea, de la línea de ella venía el Mesías, Jesús. Es decir, no importa en qué estado tú estés, si no haces parte de los cristianos, no importa. Si tú reconoces al Dios verdadero y sabes que Jesucristo es tu Señor, entonces haces parte del pueblo de Dios. La cuarta mujer es Débora. Y Débora era una profetisa y jueza que lideraba a Israel cuando no había rey. Ella convocó el ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz 40 años. Jueces 5:7. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. ¿Sí se da cuenta? Si tú eres mujer y sabes que Dios tiene un propósito contigo, no importa lo que digan los demás, tú sabes que Dios tiene un propósito contigo. Entonces levántate en el Espíritu de Dios y haz la obra para la que Dios te está llamando a hacer. Eso fue lo que hizo Débora. Muy bien, la quinta mujer, la mujer de Manoah. Aunque su nombre no se menciona específicamente en Jueces 13, la esposa de Manoah es un personaje del libro de los jueces. Y se le presenta como una mujer estéril y el ángel de Jehová se le aparece y le dice que tendrá un hijo. Y en efecto ocurre. Ella fue la madre de Sansón. Y aunque de la esposa de Manoah no se habla mucho, si ella quedó embarazada a pesar de ser estéril, era por algo. Y ese algo era su fe. Ella creyó en lo que le dijo el ángel de Dios a pesar de la situación en ese momento del pueblo hebreo. A pesar de la situación en ese momento de su familia. A pesar de que todo lo que veía alrededor era destrucción. Pero ella en su corazón albergó una fe y eso le dio pie a que en su seno, en su vientre se gestara Sansón. Entonces vemos que la esposa de Manoah fue una mujer de fe, importante también para el pueblo hebreo. Y la quinta mujer es Ruth. Ruth tampoco era israelita, así como Rahab. Y se ganó un lugar en el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y esposa. Conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David. Y mire esto interesante. Ruth, esposa de Booz. ¿Y sabe quién fue Booz? Hijo de Rahab. Y resulta que ella fue bisabuela de David. Es decir, que Ruth también ocupó un lugar importante en la genealogía de Jesucristo. Así que no te sientas rechazada si tú eres mujer y escuchas este mensaje. No te sientas abandonada.
no te sientas rechazada, no te sientas que no estás, que estás excluida, porque Dios tiene un plan contigo y lo estamos viendo. Si tú crees en Él y te acercas a Él de todo corazón, entonces Él va a hacer una obra en ti. Él va a hacer una obra grande, maravillosa en ti. Ruth 1:16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué fe tan grande! Y esto es lo que le gusta al Señor, que hablemos de esta manera, que hablemos y digamos estas palabras. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El único Dios verdadero. Ya yo no quiero saber de otras cosas, solo quiero saber del Dios Todopoderoso. La sexta mujer fue Ana. Ana fue la madre del profeta Samuel. Y Ana, así como la mujer de Manoa, tampoco podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento. Y Samuel se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta. La fe de Ana fue magnífica porque ella tenía una fe que movió el corazón de Yahweh. Y movió el corazón de Yahweh hasta tal punto de que le concedió la petición que tenía. Entonces Dios, al ver que esta mujer tenía una fe tan inquebrantable, resolvió darle este hijo. Primera de Samuel 2:7. Primera de Samuel 2:1, perdón. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. La séptima mujer fue Esther. Esther era una chica israelita normal, que resulta que un día gana un concurso de belleza de su tiempo y se convierte luego en reina de Persia. Si sabes, no importa cuál sea tu comienzo, no importa si tú naciste en una casita de barro con palmas, no importa qué seas tú, lo importante no es tu estado inicial, es tu estado final. Porque así lo dice el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Y mire el caso de Esther. Era una chica, tal vez al principio insignificante, pero llega a ser, al cabo de muchos años, reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Dios le dio belleza, gracia e inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. Así que si tú eres mujer y tienes belleza, gracia e inteligencia, te la dio Dios. Y tienes que usar esas maravillas que Dios ha puesto en ti, tanto la belleza como la gracia y la inteligencia, para servirle a Él. Porque hay muchas que tienen estos atributos físicos, pero le sirven al Dios de este mundo. Pero si tú conoces y sabes que esa belleza que tienes te la ha dado el Creador, entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y ella protegió a su pueblo. Esther 2:17. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras que estaban allí. Y así él se ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Y ocupó un lugar importante. Y gracias a ella, Israel en ese tiempo se salvó y pudo, Dios le dio gracia para que cuando fuese ante el rey levantara el cetro y pudiera hablar, porque resulta que en ese tiempo había una ley de que ninguno se podía acercar al rey antes mientras él no lo autorizara. Pero ella
fue porque estuvo uno un tiempo de oración y un tiempo de ayuno y un tiempo de comunión con el Señor, de intimidad con Él antes de ir a la presencia del Rey. Y en ese tiempo de comunión con el Señor y de intimidad con Dios y de ayuno y de ruego, vino una gracia especial de Dios sobre ella y el Espíritu la cubrió. Y cuando ella se sintió lista, preparada para ir ante Él, lo hizo. Y cuando llegó ante Él, no le sucedió nada porque tenía la gracia del Señor. Y por tanto, ella fue una herramienta usada para poder hacer estas cosas en medio del pueblo de Israel. Creo que vamos por la novena. Esta es la novena. Creo que hemos llevado mal el conteo. María o Miriam en el hebreo, porque el nombre de la madre de Jesús, de María, no es María, sino que es Miriam. Así como nosotros le decimos en el español María, porque es el español, pero el nombre real de ella fue Miriam en el hebreo. Así como el de Jesús, que nosotros llamamos en el español, es Yeshua en el hebreo. Ese es el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Yeshua Mashiach. Jesús Cristo en el español. Y María era una joven también sencilla, tal vez insignificante, pero ojo, que fue escogida entre todas las mujeres de este planeta para una gran misión, ser la madre de Jesús en la carne. Porque muchos se equivocan, María es que madre de Dios, Dios no tiene madre. Fue la madre de Jesús en la carne. No madre de Dios porque Dios no tiene madre. Dios es preexistente al universo. Así que ella fue la madre de Jesús en la carne. En la carne. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe. Con seguridad y aplomo, María ayudó a educar a Jesús y años más tarde lo vio resucitado en gloria. Lucas 1:38. Aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo como tú has dicho. Cuando el ángel Gabriel le da el mensaje de que ella va a ser la madre del Salvador, la madre del Redentor, la madre del gran sustituto, la madre del grande entre los grandes, el Señor Yeshua, el cual dio su vida por nosotros y gracias a Él estamos vivos. Amén. Y la última, la décima, hemos llevado mal el conteo porque incluimos a la mujer de Manoah. No estaba en el estudio incluir a la mujer de Manoah, pero la incluimos. Y la última es Priscila. Priscila fue una mujer que acompañó a Pablo en algunos viajes y que era una mujer de fe. Era profesora, era cooperadora, líder de la iglesia y muy valiente. En Romanos 16, 3, 4, Pablo le da un saludo y dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Y Priscila trabajaba con su marido, Aquila, difundiendo la palabra de Dios. Ellos eran amigos de Pablo y fundaron una iglesia en su casa. Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos para la obra de Dios. Entonces, a ti, mujer, Dios te está preparando para su obra. Confía en Él, entrégale tu corazón a Él y verás que Él actuará en tu vida. De alguna manera Dios obrará y te hará una líder, así como lo fueron estas grandes mujeres de las que hemos hablado en este estudio. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú, así como has tenido planes para nosotros los hombres, también los tienes para las mujeres, porque para ti somos lo mismo, para nuestros